Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al capítulo número 31 de Ignorancia Absoluta. Ignorancia Absoluta es un podcast, es simplemente una conversación entre mi amigo Hassel y un servidor, César Terrazas, donde divagamos de diversos temas de sociedad, cultura y compartimos una que otra historia personal. ¿Cómo andamos, Hassel? ¿Qué cuentas? Pues nada, lo mismo de siempre. Lo Nada mismo de interesante, siempre. nada interesante que contar. Claro que sí, por eso estamos haciendo un podcast, porque tenemos cosas interesantes que platicar. Ah, pues no es lo mismo. Porque no es lo mismo, Hazel. No es, o sea, platicar de algo no quiere decir que te vaya de manera interesante. Pero estás de acuerdo que tenemos que vender el podcast de alguna manera. Y si O sea, les decimos, oigan, les vamos a platicar de cosas que no son tan, que no necesariamente son interesantes, pues no, lo no, van a dejar. y yo nunca dije que, o sea, no vamos a platicar de de cómo me ha ido. Vamos a platicar de otras cosas. Así es, tienes, bueno, sí podemos platicar de cómo te ha ido, pero también tenemos ahí pensado platicar. Si es la primera vez que nos están escuchando, pues generalmente, o lo que hemos estado haciendo ya por muchos capítulos es eh, tomar algunos libros y comentarlos, ¿no? Hacer comentarios sobre ellos. En los últimos capítulos hemos estado hablando sobre el libro de realismo capitalista, No hay alternativa, escrito por Mark Fisher. Y creo que bueno, podemos empezar de una vez, Hacen, platicando sobre este libro. Em, Déjame ver, no sé dónde dejé mi edición. A ver, si quieres, Se me voy a la levantar perdiste. aquí, voy a salir de cámara. Muy bien. Dígame Aquí dónde lo dejé. podemos ver. No sé dónde lo dejé. Bueno, igual creo que me acuerdo de cosas, entonces Si no, ahí pues vamos, ahí podemos. Sí, no, aquí tengo mis notas. Eh, bueno, ya lo último que vamos a comentar es el apéndice que trae este libro, al menos la edición de caja negra. Eh, el libro está compuesto de 9 capítulos, pero tiene esta edición, no sé si en otras, viene un apéndice que consiste en dos ensayos que son relacionados al contenido del libro, ¿no? Pero que fueron publicados supongo que en revistas de manera independiente. El primero de los textos que están en este apéndice tiene como título La privatización del estrés. Eh, y bueno, en este libro, como ya lo hemos comentado, Mark Fisher es crítico hacia el sistema capitalista y menciona muchos de los aspectos negativos de este sistema. Y en particular, en este ensayo, vuelve a hacer referencia a ciertos trastornos mentales que los asocia con el mismo sistema, ¿no? Sobre todo, ¿sí? Me escuché por ahí, perdón. Sobre todo, hace referencia del estrés, de la ansiedad, eh, asociados al trabajo, ¿no? Y dice que el mismo sistema, estoy diciendo la postura de Mark Fisher, ¿eh? No necesariamente es mi postura, de que el mismo sistema a veces nos hace pensar que estos trastornos son culpa nuestra y no culpa del sistema, de que la ansiedad, el estrés que sentimos por el trabajo, no los asociamos a algo que es nuestro, ¿no? Eh, voy a citar parte de lo que dice en este ensayo. No es sorprendente que sientan ansiedad, depresión o falta de esperanza quienes viven en estas condiciones, con horas de trabajo y términos de pago que pueden variar de modo infinito, en condiciones de empleo terriblemente tenues. Sin embargo, puede llamar
la atención a primera vista que se logre persuadir a tantos trabajadores de que acepten este deterioro en las condiciones de trabajo como naturales y que se ponga el foco en su interioridad, ya sean las características de su química cerebral o en las de su historia personal, para encontrar las fuentes del estrés que puedan sentir. Termino la cita. Creo que esta frase viene como al inicio del ensayo, donde habla, por ejemplo, de muchos trabajadores que están, eh, que viven, bueno, en condiciones laborales no idóneas. Creo que hace referencia a un empleado que por desconectarse por un momento de su trabajo perdió la oportunidad de algo, ¿no? De esa oportunidad. Y solo por mencionar un ejemplo de los que viven en estas condiciones. Eh, Lamentablemente hay muchos trabajos que no son, que son mal pagados, trabajos donde las condiciones sí son muy pesadas para los trabajadores, eh, donde sí se puede sentir este estrés, esta ansiedad, pero dice, o algo que hace hincapié Mark Fisher, es que el mismo sistema fue el que crea que estas condiciones de ansiedad y de estrés, de que estén obligados, ¿no? Y que los trabajadores acepten todavía estas condiciones porque de eso dependen muchas de sus necesidades, ¿no? Y desde las más básicas como alimentación y vivienda, así como seguridad. Entonces, muchos trabajadores terminan aceptando estas condiciones, ¿no? Y si cuando se llegan a sentir estrés y ansiedad, eh, pues sí, pueden ver que es culpa del sistema, pero también muchas veces el mismo sistema hace creer que el problema está en ellos y no en el ambiente que crea estas condiciones. De una manera, el Mark Fisher hace hincapié de que normalizamos vivir en estas condiciones de explotación. Claro. Algo que también, sí, o sea, es lo que dice él, que normalizamos ¿Y qué es vivir en lo que estas dices tú? condiciones de explotación. No tengo una opinión. No, la verdad es que sí. O sea, sí normalizamos mucho estas condiciones de explotación. Eh, ya hablando en general sobre la importancia de este libro, creo que es necesario este tipo de voces, estas voces críticas al sistema. Siempre debe haber diversidades de opiniones, eh, y ahí radica la importancia de este libro, ¿no? Que es una voz crítica hacia el sistema actual. Otro aspecto que habla sobre los trabajos, Mark Fisher, dice que hay como una especie de burocracia. Mark Fisher fue maestro, y platica mucho de que bueno, en su puesto le encargaban muchas cosas que tenían que ver con métricas, con planeación, agregándole mucha burocracia al hecho de su trabajo, que era simplemente pues ser profesor, pero eh, que por llevar ahí un orden, un control, donde los habitaban, o sea, mucho de su trabajo ya se convertía muy burocrático. Eh, y él, siento que él era muy crítico de eso, ¿no? Y era algo que él vivía y decía, oye, pues es que muchas veces ya nuestros trabajos se convierten muy burocráticos y ya dependemos de muchos auditores, de contadores, de personas que revisan nuestros procesos, que se supone que él decía una de las promesas del neoliberalismo era como reducir la burocracia, pero que en realidad se ha aumentado en otros términos. Eh, pero bueno, ahí sí me surgió una pregunta de qué tan mala es una burocracia, ¿no? Y hasta qué términos puede ser mala una burocracia.
Em, sé que, por ejemplo, en términos de tener un control, o sea, donde, bueno, depende de cuál es el propósito tras el control que tienen las organizaciones o estas iniciativas gerencialistas, ¿no? Eh, Siento yo que Mark Fisher tenía esta visión de que las iniciativas estas gerencialistas tenían como un objetivo oculto, que era más como socavar la autonomía del propio trabajador, y como seguir imponiendo esas condiciones de poder y de control. Eh, no sé si realmente en todos los casos sea eso, este, pero bueno, ese era como su punto de vista. Eh, bueno, hablando de por qué normalizamos esas condiciones de trabajo, de estrés y ansiedad, siento que muchos, eh, o sea, tenemos miedo de perder nuestros trabajos y no tener esa seguridad que nos da el ingreso, ¿no? Entonces, de percibir un ingreso económico que al menos de alguna manera con eso podamos satisfacer nuestras necesidades. Y por eso llegamos a normalizarlas, ¿no? No aceptamos esas condiciones. No, no estoy diciendo que sea mi caso, ¿no? Pero sí es el caso de muchas personas. ¿Qué más puedo hablar? También habla un Yo no, poquito. no, Ajá. yo no creo que estuviera viendo ninguna cosa. No, no me escucho cuando hablo con estos audífonos. No creo que este Mark Fisher viera como una intención oculta en todas esas políticas de gerencia. No creo yo eso. Creo que más bien de lo que se trata es de que debido precisamente a las presiones del mercado y a la competitividad con otras empresas, eventualmente una organización empieza a tratar a sus trabajadores como un producto más, em, como un producto más o lo que viene siendo más o menos lo mismo, como una máquina más dentro de los procesos industriales. Entonces, em, hay una mentalidad como de maquinismo en todo eso. O sea, ¿qué son las máquinas a fin de cuentas? ¿No? Eh, son unos aparatos que se tienen que calibrar, que tienen sensores, que tienen medidas, eh, que tienen parámetros. Y como tal, lo que domina la relación con esas máquinas es pues el número, ¿no? El número este, de, pues el número relacionado con todas sus entradas y sus salidas. De la misma manera, poder medir las cosas implica un control. O sea, implica poder hacer proyecciones, implica poder hacer cálculos. Eh, y por lo tanto, las máquinas en ese sentido, pues son muy predecibles, muy confiables en lo que tú esperas que haga, qué tan rápido lo haga y cuál va a ser el producto final. De la misma manera, todas estas políticas que son métricas y que de, pues en todo esta filosofía gerencial, que incluso
uno de los lemas es de que si no se mide, no sirve. Y entonces, pues hay un intento de poner métricas en todos lados precisamente por lo mismo, porque lo que se quiere es lograr un control, y un control te ayuda a hacer proyecciones de crecimiento, hacer proyecciones de ventas, hacer proyecciones de mm, la capacidad de producción y de mil cosas, ¿no? Y por lo tanto eso nuevamente pues te da una ventaja en el mercado con la competencia de tus competidores. Y por lo tanto las mismas presiones del mercado y las mismas presiones de la competencia son las que a final de cuentas hacen que en las compañías los empleados tengan que reducirse a esa relación numérica de las métricas. Y eso implica control. No creo que haya una intención en el sentido de, o sea, una intención que sea como consciente o de algún proyecto oculto. Simplemente más que un proyecto o más que un plan es una reacción. Y pues sí, yo creo que va más por ahí el asunto. Bueno, yo lo dije por una cita, igual creo que la tengo por aquí, déjame ver. Bueno, te lo voy a leer. Dice, las iniciativas gerencialistas sirven a la perfección a sus objetivos reales ocultos, que son los de debilitar más aún el poder del trabajo y socavar la autonomía de los trabajadores como parte de un proyecto para restaurar las condiciones históricas de poder y riqueza de las clases hiperprivilegiadas. Por eso lo comentaba. Pero tiene todo el sentido lo que tú dices, ¿no? Que en este afán de competencia y en este afán de ser lo más eficientes posibles, se busca esta medición, esta auditoría, y se considera a las personas como, se puede llegar a considerar a las personas como máquinas dentro de todos estos procesos de una empresa, ¿no? Sí, y además de que, bueno, también otra manera de verlo es que mientras mantienes a la gente ocupadas y estresados con todo tipo de exigencias, pues entonces la gente va a tener menos tiempo mm, de pensar en huelgas o de organizarse en sindicatos o de estar eh, organizando protestas para mejores condiciones o lo que sea. Sí, es una manera de verlo también. Em, pero no sé, o sea, hay muchos trabajadores que viven estas malas condiciones, que sí llegan a buscar protestar, pero hay otros que no. O sea, también porque ellos piensan que ellos son los del problema o no quieren correr el riesgo de perder el trabajo que al menos les da cierto grado de seguridad. Ah, claro, claro. Así es. Y eso Aceptarlos. pues, está relacionado con lo otro, ¿no? Que decías de cómo se, cómo se señala el problema pues en el empleado. Por ejemplo, en alguna situación, en un equipo muy tóxico y con muchos problemas, donde todo el mundo estaba súper estresado en el proyecto en el que estábamos, la
La gente se estaba enfermando, trabajando a deshoras en la madrugada. Y una vez yo me quejé, ¿no? Con el líder, le dije, oye, esto no puede estar sucediendo así. Mira, están sucediendo estas cosas, esto no es sostenible, todo el mundo está muy estresado. Y lo que me respondió es, mira, Hazel, si tú sientes que tú no puedes con el ritmo de lo que estamos haciendo, tómate unos días. Te veo muy estresado, entonces necesitas tomarte unos días para que te calmes, ¿no? De tu situación y te desestreses. Entonces, eh, mueves el foco. O sea, yo estoy haciendo una crítica, no de lo que está sucediendo en el equipo, de la manera de trabajar, pero muy inteligentemente, pues basta con decir, no, pues tómate unos días para decir, mover el foco, el enfoque de lo que se está hablando a situarlo en la persona que se está quejando y decir, pues tal vez el problema eres tú, ¿no? Entonces, con que tú, con que los demás no se quejen, pues no pasa nada. Con que todo el mundo esté dispuesto a seguir con ese ritmo de cosas, no pasa nada. Nada más se hace como un truco ahí psicológico, se revierten los papeles y dice, no, pues el problema eres tú. Em, bueno, ahí desconozco y no sé si valga la pena seguir hablando de la situación, pero no sé si tú hiciste hincapié de decir, no, es que no soy yo, es la manera en que estamos llevando las cosas. Pero bueno, es que sé que, pudo haber bueno, adelante. No, pero a lo que voy es, esa es una manera de actuar que no creo, igual como decía ahorita, que sea necesariamente del todo consciente de Ok. las personas. O sea, puede ser que me dijo eso, realmente pensara que con eso estaba ayudando, ¿no? Pero además, este, cuando te dicen eso, realmente tú te empiezas a cuestionar si el problema no está en ti. Si tú ves que todo el mundo, este, pues que nadie está diciendo nada o que eh, te están señalando a ti, pues entonces empiezas a cuestionarte, ¿no? Y dices, bueno, tal vez el problema sí está conmigo. Y esa es una relación, obviamente, que no nada más sucede en el trabajo, ¿no? Sucede en todo tipo de relaciones humanas. Em, pero obviamente que en el contexto de un trabajo, pues entonces ahí sí, este, está como en función pues de algo. Entiendo. Y bueno, creo que capítulos anteriores habíamos hablado de que una de las características del capitalismo es esta competencia, ¿no? Que también se llega a trasladar a los empleados, ¿no? Ahí ahorita el mercado de trabajo en muchas áreas está competida, y también eso nos lleva a esforzarnos de más, quizá, por no perder un trabajo que pueda estar demasiado competido, puede ser. Sí, Y también. o perder, decir, oye, pues puedo ser reemplazable, ¿no? O sea, si no cumplo con las exigencias, pues me pueden quitar, va a estar alguien más en la línea que a lo mejor sí pueda aceptarlas, ¿no? Entonces eso también lleva muchas veces a que tú aceptes ciertas condiciones, ¿no? Otro de los puntos que hablan, por ejemplo, y que lo relaciona con los últimos años, eh, y yo creo que se ha vivido más ahora que después del inicio de la pandemia, eh, de que los límites entre el trabajo y la vida personal quedan un poco más tenues, ¿no? Por ejemplo, ya muchos que elaboramos desde nuestra casa.
Entonces, o también no solamente el espacio donde desarrolles tu trabajo, sino también a través de los dispositivos, ¿no? Que a lo mejor te pueda llegar en tu celular un mensaje del trabajo, ¿no? Que incluso llegas a tener la necesidad, aunque no estés en tu horario laboral, sientes ahí como la urgencia de, oye, contestarlo por, porque es mi deber, ¿no? Eh, en una ocasión también me puse a pensar en esto eh, de que alguien comentó de que un trabajo no era simplemente las 8 horas, ¿no? Sino que ya se, o sea, que deberíamos eh, llevarlo más allá y no tener esta mentalidad de que, mi trabajo nada más es de 8 horas. Y en ese momento, eh, no sé, como que eso entró un conflicto en mí. Entiendo que tienes un compromiso, tienes un contrato, tu finalidad es ser responsable Contrato de y 8 horas. cumplir. ¿Mande? Un contrato de 8 horas. Un contrato de 8 horas. Bueno, no me acuerdo si ese contrato era de tiempo, pero creo que sí, sí estaba marcado el tiempo. ¿Va? Sí, creo que sí. Pues Pero está en la ley, así que en la ley. aunque no estuviera, Mm, bueno, no sé si la ley dice que horas extras tienen que ser pagadas, pero bueno. Em, pero también ahí entras tú de, a lo mejor no he sido muy eficiente, a lo mejor esta hora no trabajé lo suficiente, voy a trabajar otra hora para reponer. Pero bueno, eso es tema para otra conversación. Pero cuando hicieron ese comentario, eh, sí o sea, me cuestioné, dije, caray, que quizás sí sea malo decir o poner como ese límite estricto de que, oye, mi trabajo son 8 horas. Estoy siendo un mal compañero de equipo, no me estoy poniendo la camiseta, como dicen muchos. Pero eh, creo que sí es sano como poner este, límites, ¿no? Y eh, sí tratar de separar un poco la vida profesional con la vida personal. Que incluso muchos dicen que trabajar de más incluso a la larga te hace menos eficiente en tu trabajo profesional. Pero bueno, eso lo comento porque también Fisher trata un poquito sobre esto, ¿no? De que el ciberespacio, ya, bueno, voy a leer exactamente como dice. El ciberespacio vuelve obsoleto el concepto clásico del espacio del trabajo. En un mundo en el que se espera de nosotros que podamos responder a un email de trabajo casi a cualquier hora del día, el trabajo no se limita ya a un lugar o a un horario. Que también ahí lo comento un poco ahí en este texto de la privatización del estrés. que es lo mismo, o sea, ya lo habíamos dicho también antes, esto de los espacios y de cómo los espacios, o sea, el espacio físicamente, el espacio, lo tridimensional del mundo físico ha sido cambiado, o nuestra percepción de eso ha sido cambiado por pues, el Internet y este tipo de tecnologías. O sea, antes salías de tu trabajo y literalmente estabas, o sea, te distanciabas de él. Literalmente, ¿no? O sea, físicamente te distanciabas de él. Y pues por lo tanto, no, digo, también depende del trabajo, ¿no? Pero pues no, lo más probable es que las herramientas necesarias que necesitabas para hacer tu trabajo se iban a quedar en tu lugar de trabajo. Y ya no es así. Hoy literalmente esos espacios se han como que aplanado, se han aplastado y pues ya no existe esa distancia. Entonces, mmm, pues como dices ahorita, la diferencia, la distinción, la manera de diferenciar nuestra vida personal y la vida laboral, pues empieza a borrar. No solamente se empieza a borrar en cuanto que se espera de nosotros que respondamos un email o trabajemos desde casa, sino que se empieza a borrar incluso para nosotros, ¿no? A veces no sabemos reconocer este
pues dónde termina una y empieza el otro. A veces el trabajo se vuelve tan absorbente que tus amistades son simplemente las personas con las que trabajas. Y, y no sé qué tan insidioso o qué tan frecuente sea eso en Latinoamérica, no aquí en México, pero pues en otros países, ¿no? Como Japón, donde dicen que, o sea, siempre es esperado de que una vez saliendo de trabajar tienes que ir con tu jefe a ir a tomar ahí hasta no sé qué horas de la noche, y si no te quedas se ve súper mal, y, y luego tienen pues estos hoteles donde s- están ahí para que si sales muy tarde de trabajo y viven muy lejos, pues en lugar de irte o llegar tarde al otro día, pues te quedas en esos hoteles. Entonces tu vida empieza a girar en torno a ese empleo. Y también, como decíamos, ¿no? Incluso las decisiones que toman son en base al trabajo, de que si empiezas a, si empiezas a aprender un idioma, por ejemplo, lo haces porque te sirve en tu trabajo, no porque, y obviamente estás utilizando tiempo libre para eso, pero no lo haces por placer o porque te interesa la cultura o etcétera, etcétera. Lo haces porque pues te va a servir para tu trabajo, ¿no? Si tomas un curso de cómo hablar en público, pues ya no es porque quieras superarte o quieras hacer algo personal, ¿no? Es porque, no, pues es que me sirve para escalar en esta escalera de laboral y así. Creo que esto pues nos invita a reflexionar un poco sobre el papel que representa el trabajo en nuestra vida. En la sociedad, definitivamente, todos nosotros tenemos que jugar uno o varios roles, ¿no? O sea, es necesario tener profesionales como médicos, alguien que atienda asuntos de salud, eh, alguien que garantice que la distribución de alimentos se lleve. O sea, hay trabajos fundamentales y trabajos que tenemos que desempeñar un rol, ¿no? O al menos que garanticen que todos los individuos al menos tengan satisfechas sus necesidades básicas. Necesitas a alguien que construya tu casa, ¿no? Este, por poner un ejemplo, ¿no? O bueno, no sé cómo desempeñar esos roles, al menos que se llegan a satisfacer tus necesidades. ¿Ibas a comentar algo? Ujú. Bueno, ahí la verdad es que no me acuerdo si lo menciona Mark Fisher o no, así textualmente. Pero más, toda esa crítica tiene mucho que ver con el concepto de la alienación del trabajo de Marx. No tanto con el hecho de que tengas que trabajar o de que tengas que dedicarte al trabajo. De hecho, para Marx, justamente el trabajo es la manera en la que el ser humano se realiza. Esto es una cosa fundamental para, para él. Em, el problema no es el trabajo, el problema es la alienación del trabajo. Y pues eso tiene que ver con que la manera en que lo describe es como que em, en el trabajo antes, en sus inicios, o en un trabajo ideal, el producto que tú haces, la cosa que tú trabajas, es en cierta manera un reflejo de ti. O sea, de que si tú haces una vasija o algo, pues tú le imprimes, ¿no? Cierto carácter personal tuyo, cierto estilo, las formas, la manera en que lo pintas, la manera en que lo arreglas. Todo eso es una expresión de ti. Lo que sucede ahí, entonces, o sea, tenemos una relación con lo que producimos y nosotros, ¿no? Nuestra persona, nuestra identidad.
en la que nos vemos, en las cosas que producimos, y por lo tanto nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos y nos ayuda a sentirnos satisfechos con nuestra vida. Lo que pasa con la alienación del trabajo, y la razón por la que se le llama así, es porque hay una despersonalización en ese proceso, en el trabajo moderno, en la industria moderna, capitalismo, que es que ya no son, ya el trabajo que tú estás haciendo no le estás imprimiendo nada personal, sino que estás ajeno, o sea, te pagan por hacerlo y simplemente estás vendiendo tu mano de obra, pero todo ese tiempo que le dedicas al día, y energía, y, y pensamiento, y todo lo que quieras, la habilidad y todo y lo demás, todo eso que estás poniendo en ese producto que generas ya no tiene ningún carácter personal tuyo. Entonces ya no te puedes ver reflejado en ese trabajo que haces. Por lo tanto, hay una distancia eh, donde no te sientes conectado con el trabajo que haces, o no puedes generar una satisfacción, y simplemente es un consumo de energía, ¿no? Entonces empiezas a ver que todas tu, toda tu satisfacción, em, o toda tu realización a nivel personal, pues, o una de dos, o está fuera de tu trabajo, en tu tiempo libre, ¿no? Donde puedes disfrutar de tu vida, mm, o te empiezas a identificar con el trabajo, pero al mismo tiempo, pues el trabajo no, pues el trabajo en el sentido de, no sé, de tener mucho dinero, o de llegar a un puesto alto, no, pero ya no es ese proceso creativo, eh, que tiene que ver con, con eso. Pero, o sea, el trabajo no necesariamente tiene que ser un proceso creativo, ¿no? O sea, el trabajo es una manera de tratar de garantizar lo más que se pueda bueno, en teoría, ¿no? De satisfacer tus necesidades. O sea, el trabajo, Pero eso es o sea, ¿cuál es la necesidad principal? ¿De qué te sirve estar vivo? Por ejemplo, si tu necesidad principal, digamos, no, una de las necesidades fundamentales es comer. ¿De qué te sirve estarte alimentando si eres miserable en tu vida? ¿No? Entonces, una necesidad anterior a esa, si quieres alimentarte y si quieres seguir sano y con vida, pues es porque te gusta tu vida, ¿no? Entonces, esa es parte de eso, ¿no? sí, a lo que me refiero es, eh, sí, si quieres disfrutar tu vida en algún momento, pues tienes que, bueno, no sé, pero en algún momento de la historia de la humanidad no quedó otra más que trabajar, ¿no? Bueno, sigue siendo No, una es realidad. que, pero, o sea, no, es que tampoco se Sí, trata sí, de tampoco se no, trata o de que sea, el trabajo tenga que ser simplemente placer puro, ¿no? O que no requiera un esfuerzo, o que no requiera, pues, estar ahí invirtiéndole energías. Simplemente oh, lo que te dice es, obviamente tú tienes que sobrevivir, ¿no? Si alguien hace 3000 años se pone a hacer jarrones y los vendían en el mercado, pues era para sobrevivir, ¿no? Para sustentarse, para ganar dinero. Pero igual ese producto que tú vendías tenía algo tuyo, tenía un carácter personal. Y el proceso mismo de esa sustentación tenía un carácter personal, que era, pues, que tenía algo de creativo, y tenía algo de eh, algo tuyo en el bu- proceso mismo. bueno, creo que es deseable que tu trabajo vaya de acorde a tus intereses, a tus habilidades. A lo que voy es, si no hay algo así que cumpla, o sea, tienes que tomar el trabajo que haya, ¿no? Eso no significa que no vayas a disfrutar el tiempo donde no estés trabajando, Pero pero tampoco,
o sea, no quiere decir que la pasión de este señor de hace 3000 años fuera hacer jarrones. Simplemente que en esa necesidad de hacer esos jarrones, él imprimía algo único Ok. y personal de él en el proceso. Por ejemplo, una otra cosa, ¿no? En la que podemos pensar. Otro ejemplo es alguien que trabaja la tierra, ¿no? Alguien, un eh, granjero, un campesino. Bueno, tú dirás, "Pues, es un trabajo súper monótono. eh, ¿Qué clase de cosa personal vas a poder imprimirle a simplemente estar ahí creciendo ciertas plantas? Mm, pero es interesante ver que hoy en día, por ejemplo, muchas personas hallan un chorro de satisfacción en tener sus pequeños jardines o sus pequeños huertos y le dedican ahí horas, ¿no? De que alimentando la tierra, de que checando yo no sé qué cosas, el pH, que los minerales, que limpiándolas de plagas, que cortándoles, que mil cosas. Y, o sea, justamente, ¿no? Es a lo que vamos, que tienes una relación, te ves en ese trabajo, en ese cuidado y en esa, pues en esas cosas, ¿no? Algo de ti dejas al momento de estar cuidando una planta, por ejemplo. ¿No? Em, pero pues cuando lo que vendes es simplemente tu mano de obra y ya tú no decides nada de lo que es el producto final, eh, de la manera en que va a, de la forma final de ese producto, pues entonces estás ahí. O sea, no puedes decir que no hay algo diferente en ese proceso al del otro, ¿no? Hay algo distinto, hay una instancia un poco más grande. Y si se pierde ese, bueno, no sé cómo llamarle, sello personal al momento de hacer de hacer tu trabajo, si se pierde esa, no sé cómo llamarle, personalización del trabajo, ¿cuál es el riesgo o qué implicaciones tiene? ¿Que Pues que pierdes tu humanidad? no, en parte sí, o sea, que no te reconoces no te reconoces en parte de las actividades y del tiempo que le estás dedicando en gran parte de tu vida y gran parte del día. eh, no te reconoces en ellas, ¿no? Entonces, pues es un estado de, no sé, de insatisfacción, de pérdida de sentido, eh, de qué maneras eso pueda impactar psicológicamente, a qué niveles, cómo se pueda manifestar, pues bueno, eso ya es otro asunto, pero Pero sí, o sea, creo que durante el transcurso del libro es algo de lo que habla mucho Mark Fisher eh, de que es- hay muchas personas que padecen este tipo de trastornos, estrés, ansiedad, depresión, eh, y que vale la pena cuestionarse qué tanto tiene el sistema, el capitalismo, la culpa, ¿no? Sé que, dice, muchas veces se puede asociar a, o sea, aspectos biológicos de las personas, este, no sé, a sus historias, pero también es relevante preguntarnos, y creo que es una de las preguntas que hace Mark Fisher, ¿qué tanta culpa tiene el sistema también?
De hecho, es una de las cosas que dice. La otra vez estaba leyendo a alguien una parte de los primeros capítulos. Y justamente eso es lo que decía de que la industria de la salud mental hoy se concentra un chorro en poner las causas de todos los trastornos mentales en cosas biológicas, genéticas, Que fisiológicas. puede, que pueden ser, ¿no? Que Sí, pueden ser. pueden ser, Eh, pero lo que dice es que no se dejan de lado o- todo otro tipo de análisis, que es el análisis social y cómo te afecta pues, todas las circunstancias sociales, ¿no? Como si no fuera este es, sensato suponer que todo ese tipo de cosas va a tener algún impacto. sí, los dejamos de lado, eso es cierto. Bueno, creo que en general, en este libro también, Mark Fisher, él les llama las izquierdas, que ya habíamos dicho que parece un término muy ambiguo hablar de izquierda, derechas, pero hace referencia a que estas personas que se llaman o que critican el capitalismo, pues necesitan echarle más ganitas. o, o bueno, o sea, como que hace un exhorto a estas izquierdas, así les llama el izquierdas, a que piensen, ¿no? El título se llama, bueno, el subtítulo es No hay alternativa. Es como planteando una pregunta, ¿realmente no hay alternativa? ¿Realmente no estamos siendo este, lo más crítico suficiente, ¿no? Y le está hablando a esas izquierdas, no estamos haciendo lo más crítico suficiente. Bueno, no sé si podemos pasar al siguiente texto, o sea, yo como ya para ir como cerrando esta primera revisión del libro. Primeras, Eh, vamos a hacer varias. no sé si lleguemos a hacer varias en algún futuro o en algún momento si tenemos a ya los escritores que hemos leído, Eric Sadan, Ito Steiral, Mark Fisher. No sé, el último capítulo me acordó mucho de estas conversaciones en Twitter, eh, de que hacen algún comentario, alguna crítica al capitalismo, y no sé si te tocaba antes que decía algo así como que tuiteado desde mi iPhone, o y muchos de los que defendían al capitalismo se tomaban eso como en cuenta, pero es bien que estás criticando el capitalismo, pero lo estás tuiteando desde tu iPhone y tomándote un café de Starbucks. Eh, en este texto también habla Fischer algo similar de una persona que se estaba quejando de, bueno, que había comentado con sarcasmo de que en una ocasión de que hubo una protesta. Era cuando se había visto las filas más largas en la historia de Starbucks ahí en la protesta, ¿no? Ujú. Eh, eh, Y que la criticaron pero, mucho. ¿mandé? Y que la criticaron mucho. Pues sí. Eh, Por cierto, no, a mí se me hace que es una crítica, o sea, obviamente es una cosa súper simplista de decir y medio tonta, pero no, o sea, tampoco decir que no tiene ninguna relación, pues tampoco se me hace que sea cierto. Obviamente que empresas como Starbucks y Apple, la razón por la que existen o la que son tan populares y la manera de su marketing y de sus productos tiene que ver con la reacción que tienen a un mercado de masas. No serían
O sea, tal vez pudieras tener un Starbucks comunista, ¿no? En la Unión Soviética, unos iPhones. Pero obviamente que en una sociedad así no serían lo mismo, serían muy diferentes. Entonces, claro que sí tiene que ver una cosa con la otra. Pero creo que ahí se desvía un poquito la conversación, ¿no? O sea, eh, la conversación debería dirigirse a qué podemos hacer para que las condiciones de la sociedad mejoren. O sea, puede haber una sociedad más igualitaria, puede haber una sociedad, bueno, no sé, es una pregunta. ¿Puede haber una sociedad más igualitaria coexistiendo con Starbucks y con iPhones? O Bueno, sea, es que o sea, no creo que muchas de las personas que protestan y que, pues sí, que asisten a esas protestas y que comentan en internet, no creo que eso sea lo que proponen. No, simplemente pues es como ver al capitalismo como el, el hijo del diablo, que es el culpable de todos los males y que se tiene que, pues, que derrocar. Claro que, no sé, hay una desconexión también con el hecho de que muchas de las cosas que disfrutan están íntimamente relacionadas con esa organización de la sociedad y de la economía. es que, bueno, no sé si ahí existe, si se puede decir como una contradicción, ¿no? Porque decir, bueno, hay algún deseo, hay una emoción. Yo disfruto de utilizar mi iPhone, yo disfruto de tomar café de Starbucks. Este, pero a la vez siento que hay condiciones no muy buenas en el sistema. Claro, claro. O sea, no digo que no. Obviamente que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Y no te vas a, pues, alejar de todo el mundo que te rodea. Pero aún así, no creo que la gente tenga en consideración siempre el alcance de las cosas que dice. Pues sí. Bueno, en los pueblos capitalistas, siento que el sistema está muy, muy inmerso, que yo veo de dos sopas. O va cambiando poco a poco, no sé si vaya a transformarse en algo peor o algo mejor, o la única forma de que haya un cambio es que haya algo que realmente sea tan extremo que la única solución ya sea hacer un cambio radical. Pero sí siento que está muy, muy inmerso como para que, o sea, Bueno, y no haya algo extremo que lo cambie o que se cambie poco a poco. Pues. que quede claro tampoco que también que no toda la izquierda esté en favor de derrocar el capitalismo, ¿no? O sea, obviamente tienes pues todos estos partidos y países que lo que proponen es un capitalismo mucho más socializado, o sea, con políticas sociales, un socialismo, pues, socialismo en el sentido de una democracia social, de este otro pensador que era amigo de Marx y que Marx hablaba mal de él a sus espaldas. A ver, era amigo de Marx, pero Marx hablaba mal de él en sus espaldas, no de Sí, sí, o sea, Marx. eran frenemies, frenemies, que se llama Lasalle.
que es lo que proponía, ¿no? O sea, todo este sistema socialdemocracia y demás, pues viene de él, porque la diferencia de Marx pensaba que el Estado estaba ahí como un proveedor de beneficencia social. Entonces debía regular pues todos los aspectos de eso, precisamente para lograr un bienestar social, que es en países como los países nórdicos, que es lo que aplican, ¿no? O sea, tienen impuestos muy grandes, o sea, impuestos sobre la renta, eh, precisamente para crear un estado de beneficio y un mercado muy regulado. Claro que eso no, o sea, pues eso no es de lo que habla tampoco Mark Fisher, ¿no? Ni la mayoría de las personas bueno, creo que las personas están muy confundidas. Las personas que protestan contra el capitalismo, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita. Por un lado dicen que quieren mayores impuestos y que se les pongan impuestos a los ricos y una regulación de, del mercado más fuerte, pero por otro lado dicen que son marxistas y que odian el capitalismo. Y pues las dos cosas son incompatibles porque Marx no quería un capitalismo controlado, un, quería superar el capitalismo. Eh, no sé si, o sea, no sé si lleguemos o se cumpla toda esta, se siga cumpliendo toda esta historia y en algún momento lleguemos a superar el capitalismo. Ya estoy pensando con esto de no hay alternativa. Sí, no te creas. Este, creo que, o sea, Mark Fisher no propone una solución precisa en su libro. Creo que simplemente habla sobre su perspectiva de las condiciones actuales. Sí hace un exhorto a pensar en qué hacer, pero no, o sea, creo que mucho de la confusión que hay de muchas posturas es que saben que algo está mal, pero pues no tienen claro cómo resolverlo. Sí, sí, pues es lo que dice ya en el último, ¿no? En el último ensayo, que una solución tiene y que también es lo que mencionabas la vez pasada, tiene que pasar por satisfacer los deseos. Y eso es que es un aspecto muy importante que considerar. Al final de cuentas, los humanos somos seres emocionales. Entonces, todas estas emociones se viven en una sociedad. Tenemos aspiraciones, tenemos deseos, eh, y inevitablemente van a formar parte del sistema. Como sí, adelante. ¿No? Sí, Eh, igual todas las actividades que desempeñamos, entre ellos nuestro trabajo y la manera en cómo satisfacemos nuestras necesidades, todo eso se permea ahí, ¿no? Entonces, pues el sistema tiene que considerar también todos esos aspectos, ¿no? Y quizá porque no haya mm, eh, algo mejor es también debido a eso. Y voy a hablar otro aspecto. Una cosa es el aspecto de sí, un aspecto es la cuestión psicológica y otro aspecto interesante de ver en los próximos años es qué papel va a jugar más la tecnología en la toma de decisiones, ¿no? Y en la vida de, de organizarnos y de gastar nuestro tiempo. Eso va a estar interesante. ¿Y qué papel va a jugar
transformar el sistema. Así es. Que bueno, Mark Fisher menciona ya de lo que estamos diciendo ahorita de Apple y de Starbucks. Decía que una propuesta y una alternativa al capitalismo tenía que pasar. Bueno, tenía primero que, como que quitarse encima esa noción de que en una sociedad no capitalista no vas a tener ese tipo de, esa tecnología o ese tipo de productos. Y que por lo tanto la satisfacción de esos deseos que conlleva dentro del capitalismo también pueden ser satisfechos dentro de otro sistema. Pero yo no sé, me pregunto si realmente está entendiendo bien lo que implican esos deseos, porque habría que ver si esos deseos realmente, o sea, si el deseo de alguien por tener un iPhone o tomar un Starbucks tiene que ver con el hecho de tener un iPhone o tomar un Starbucks, o si tiene que ver también con el hecho de que no todo mundo tenga un iPhone y no todo mundo toma Starbucks, ¿no? Y si es así, pues entonces ya cambia la cosa, porque no, pues porque eso implicaría que hay cierto grado de competitividad en el deseo mismo. Buena pregunta, buena pregunta. Creo que debemos de conocernos más. ¿De dónde nacen esos deseos y por qué existen? Pues sí, igual eso de la tecnología, de que sí, como, ¿qué vamos a hacer en un futuro cuando la tecnología llegue a un cierto punto? ¿Qué vamos a hacer con todo ese tiempo libre y demás? Es algo que se lleva diciendo siglos. Bueno, yo no lo veía qué hacer con el tiempo libre, sino a este traslado de decisiones, ¿no? O sea, poco a poco las decisiones las estamos trasladando a máquinas. Al menos que te pongas muy fatalista como, o muy antitecnología como nuestro amigo Eric Sadan. Pues. O sea, No, a lo que me refiero yo es es que va a ser, antitecnología. bueno, ¿cómo le podemos decir? Tecnófofo. Ay, no te creas. No, o sea, eh, entiendo que la postura de Eric Sadan es, o sea, advierte de las malas posibilidades que pueda surgir de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología nos abre un amplio gama de posibilidades, desde unas muy, muy buenas hasta unas fatales. Entonces, sé que Eric Sa no es antitecnología, pero sí, o sea, advierte de las posibles este, posibilidades negativas que pueda traer Sí. consigo la Ya ves, tecnología. estás haciendo eso mismo. Estás culpando, estás dirigiendo la culpa de que el problema está en que él es antitecnológico y no en que la tecnología pueda ser problemática. Estás aplicando tus modos de control. Ay, ya huyó. Ah, ya, volvió. No, aquí estoy. Pues sí, bueno. Entonces, No, bueno, a lo que me refiero es que va a ser interesante, ¿no? O sea, cómo va a transformar la tecnología en nuestra vida, en nuestro sistema. así es. Así es. Ya la está transformando de manera muy rápida. Yep. Yep, yep, yep. Bueno, Sí. Hazel, no sé si, ¿qué,
¿qué más podemos ir comentando como para ir cerrando la, la crítica de bueno, no la crítica, los comentarios sobre este libro? ¿De dónde surge tu interés sobre leer sobre esto? Yo creo que si no sé si yo lo hubiera leído, si tú ya no tendríamos este podcast, no sé. Desconozco mucho sobre todos estos sistemas y pues he ido poco a poco comentando por lo que hemos hecho por este podcast. Pues nada, mi interés surge de querer entender el mundo que me rodea. De eso surge. Surge. ¿Volverías a leer? Bueno, sé que ya lo habías leído, ¿no? Y lo retomaste así por, por el, por el podcast, ¿verdad? Ujú. Sí, sí lo volveré a leer. Va que va. Vamos a tener que ir pensando en el siguiente libro para comentar. Ahí me vas diciendo qué propuestas ¿Tienes alguna tienes. propuesta? Este, ya te había pasado ahí mi lista de libros a leer. Ya, uno de estos. Pensando. Ah, bueno, pues eran como 100,000, así que no. No, no, eran mil y cachito, no creo que los lea en mi vida. Pues, No. Hazel, ¿cómo vamos a nombrar este capítulo? Vamos si a les, nombrarlo, si les un día, si lees un libro al día, César, en 3 años podría leerlos todos. pero es imposible leer. Bueno, no es imposible, pero no creo que lea un libro al día. Este señor, ¿cómo se llama? El papá de ya Papá. sé cómo dices. ¿Cómo se llama este señor? Se me fue la onda. Fernando, es Fernando Sí, Castro. Fernando Castro, creo. Lee un Pero, libro al día. pero eso es su trabajo, ¿no? ¿O no? Pues sí, en parte. Digo, da clases, ¿no? En la universidad, creo, y demás. Al menos que lo pongan a hacer todas estas cosas que le ponían a hacer a Eric Saran. Planes, métricas, que consuma su tiempo. Está. ¿Cómo vamos a nombrar este capítulo? Algo así como criticamos al capitalismo desde nuestros dispositivos Apple. Hablamos sobre las fallas del capitalismo. Bueno, hablamos mucho sobre el trabajo. Hablamos mucho sobre el texto de privatización del estrés. Pues no sé. O simplemente realismo capitalista. No hay alternativa. No hay alternativa. Pues sí, Puede ser, no hay alternativa. terminando realismo O sí. capitalista. Ujú. Puede ser, terminando el realismo capitalista también. Ese puede ser. No sé, ¿qué prefieres? Puede ser ese no hay alternativa o terminando realismo capitalista. No creo que sea muy clickbait, pero al menos si alguien está buscando sobre el libro de realismo capitalista, pues le puede llegar ahí el podcast. Yo he llegado a podcasts a los que me he suscrito a través de libros, es decir, me gustó este libro, voy a ver qué comentan las otras personas y busco el título del libro y he llegado a podcasts interesantes a través de eso. Puede ser terminando realismo capitalista. Está bien. Ese. Bueno, eh, porque no queremos perder tiempo en buscar títulos creativos. ¿Qué más, Marcel?
palabras finales para nuestro público. Hay que ir pensando ahí. ¿No tienes algún libro en mente ya para preparar los siguientes capítulos? ¿Qué has estado leyendo? Algunos. Estoy leyendo mucho, César. Estoy leyendo mucho. Fin de semana, Está bien, sí, yo como 5, como 5 libros en 2 semanas. Órale. Bueno, también depende de, o sea, son muchos factores, ¿no? Depende del tamaño del libro, depende de qué tan denso esté el libro. Este, porque no, bueno, no sé si llegue un punto en que tenga sentido contar los libros que lees. Yo creo que más bien es como eh, Leerlos bien. leerlos bien, sí, leerlos bien y ver qué estamos leyendo también, ¿no? Sí, es lo mismo que estamos diciendo, las métricas. No se trata de cuánto lea. Pero aún así me estoy imponiendo esas métricas, la verdad. Creo que una vez habíamos comentado esto, ¿no? De sistemas no objetivos. O sea, simplemente tener tu sistema ahí de tu hábito de leer y ya. Me estoy imponiendo esas métricas, pero es solamente temporal. Es Va, una cosa pragmática. va. Pues bueno, ahí me vas diciendo por mensaje si quieres proponer algún libro de que creas que sea interesante Eh, para bueno, irlo comprando y irlo avanzando ahí un poquito. Soy medio lento, pero al menos esta lentitud me ha ayudado bueno, no sé cuántos capítulos llevamos con este realismo capitalista. Fue creo que como 6, pero pues que es- le dedicas a otras cosas. pues sí. Bueno, ahí me dices, Cel, no sé, palabras finales para nuestro queridísimo público que ahora no pudimos hacer live stream, Ah, pero no les quiero dirigir la palabra. muy bien. Pues ni modo, numeroso público. No sé qué le hicieron a Hazel, pero ya no quiere hablarles. Bueno, pues creo que damos por finalizado este podcast, este capítulo del podcast, más bien dicho, no el podcast, porque el podcast, al menos el plan es que siga, y ahí veremos de qué platicamos en los siguientes capítulos. Como siempre, pues muchas gracias a quien quiera, a este fantasma, a este ente que no conocemos, pero que creemos que está ahí, que nos está escuchando. Muchas gracias. Bueno, voy a detener el recording.